En este vídeo vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de la agenda y lo que haremos en concreto será refactorizar la función que me creaba la tabla de contactos. El problema es que la tabla todavía no funcionaba de forma correcta al haber creado las tarjetas. Si hago clic en mostrar contactos, aquí obteníamos cada uno de los contactos de la hoja de cálculo de Google Sheets y además teníamos 3 botones asociados a cada contacto. Uno me permitía mostrar información adicional que todavía no está programado, luego el de borrar contacto y el botón de modificar, que cuando hacíamos clic pues se abría un modal con los datos de ese contacto ya rellenados y a partir de ahí podíamos modificarlo. El problema es que al crear estas tarjetas modificamos el código asociado a la tabla. Si ahora por ejemplo muestro la tabla, se continúa mostrando de forma correcta, pero si hago clic en cualquiera de los botones de modificar no me carga los datos de forma correcta. El borrado sí que funciona sin ningún problema, yo podría borrar y ese contacto desaparecería, pero el modificar no. Pues bien, como digo, lo que haremos será refactorizar toda la función para mostrar la tabla y además corregir este error. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver, tengo abierto Visual Studio Code, en concreto la sección principal de la página, que era el main.html. Aquí teníamos los botones superiores, luego la tabla de contactos, notificaciones y finalmente un modal que utilizamos tanto para insertar como para modificar. Pues bien, ahora vamos a ir al archivo tablas.html, que es el que tenemos que refactorizar. Aquí en principio teníamos la función crear tabla de contactos, que llamaba la función del script de Google obtener contactos y a partir de ahí, si todo iba bien, llamábamos a la función crear tabla de contactos correctamente. Y si había algún tipo de problema, llamábamos a la función crear tabla contactos error. Entonces, la creación de la tabla realmente se hacía en esta función de aquí, en crear tabla contactos correctamente. Y esta función fue de las primeras que creamos y aquí no refactorizamos nada. Tenemos mucho código, esta función, pues esto no es nada recomendable tenerlo y lo que haremos ahora será dividirlo en distintas partes y además corregir el error que hemos dicho antes. Aquí lo primero que hacíamos era crear la tabla con la cabecera y el body, luego toda esta parte de aquí creaba el header de la tabla, es decir, la primera fila, agregábamos la columna de opciones y finalmente agregábamos el header a la tabla. Y luego aquí en la parte de abajo creábamos lo que era el cuerpo de la tabla. Y una vez teníamos todo el cuerpo, pues ya lo agregábamos y insertábamos una serie de clases de Bootstrap. Y finalmente ya eliminábamos el loader. Y aquí realmente el problema que he comentado antes lo tenemos al crear los botones, ya que el botón modificar no funciona. Aquí, si recordáis, esta función lo que hacía era crear los botones de la celda pasándole una fila de OBJ. Y el problema es que OBJ era una matriz. Por lo tanto, este OBJ de ahí es un vector. Entonces, si vamos a esta función a crear celda botones, cuando creamos el botón de modificar, la función asociada era abrir modal modificar contacto, pasándole el número de la fila y datos contacto. Pero este datos contacto es un vector. Entonces, si ahora voy a esta función a abrir modal modificar contacto, que la tenemos en modales, esto realmente es un vector. Por lo tanto, cuando rellenamos los datos de los campos del formulario del modal, esto no va a funcionar bien, ya que datos contacto es un vector. Y en el último vídeo, esto lo modificamos para que funcionara como objeto. Entonces, al trabajar como objeto, pues accedíamos a cada uno de sus campos a través del punto, que es mucho más intuitivo que poner los corchetes del vector con un índice. Entonces, lo que vamos a hacer es reprogramar también esta parte para que cuando creemos el botón modificar le pasemos directamente a un objeto, no a un vector. Esto sería una de las cosas que tendríamos que corregir. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando lleguemos a esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es ir al inicio de la función crear tabla de contactos correctamente, que es donde vamos a empezar la refactorización y aquí voy a poner comentarios para dividir el código en distintas partes. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es extraer los contactos y las columnas de la tabla. Extraer contactos y columnas. Luego más tarde crearemos la tabla. Una vez tengamos la tabla, crearemos la cabecera de la tabla y la agregaremos. Luego lo mismo con el cuerpo. Luego, por ejemplo, vamos a indicarle el estilo de la tabla y finalmente la vamos a agregar a la web. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer los contactos y vamos a obtenerlos como un vector, pero un vector de objetos de tipo contacto. De este modo, luego va a ser más fácil acceder a cada uno de esos campos. Entonces, aquí arriba de todo, lo primero que vamos a crear son dos funciones nuevas. Una que será
extraer contactos a partir de datos y otra que será extraer columnas. Y también le pasaremos los datos. Y estas funciones se encargarán de separar, por una parte, la información de los contactos de la información de cada una de las columnas. Entonces, realmente este datos va a ser la información que me devuelva la función obtener contactos del script de Google, que sería esta función de aquí, obtener contactos. Aquí realmente lo único que hacíamos era obtener todos los datos de la hoja que tengamos activa en ese momento. Y como realmente estamos devolviéndolo todo, de hecho voy a cambiarle hasta el nombre. Vamos a poner obtener datos. Entonces, al cambiar a obtener datos desde aquí, también lo debemos cambiar desde esta función de aquí. Ahora ya no tenemos obtener contactos, tenemos obtener datos. Y a partir de esos datos ya vamos a sacar tanto los contactos como las columnas. Entonces, como lo hemos cambiado aquí, y esta misma función la utilizamos en las tarjetas, pues también lo vamos a cambiar en el archivo tarjetas.html. Aquí también haremos lo mismo, obtener datos. Y luego ya volveremos a este archivo para poder adaptar esos cambios también a las tarjetas. De momento vamos a volver a tablas y vamos a programar estas dos funciones. Entonces esto será realmente lo primero que haremos cuando vayamos a crear la tabla de contactos correctamente. Por ejemplo, por una parte pondremos let contactos y será igual a extraer contactos a partir de los datos. Realmente esos datos son este obj que tengo aquí. De hecho voy a quitar el obj y voy a poner datos. Entonces a partir de esos datos, que será lo que me devuelva esta función de aquí, voy a extraer los contactos y los guardaré en la variable contactos. Y lo mismo lo voy a hacer para las columnas. Entonces aquí, a partir de ese mismo objeto, lo que haré será extraer las columnas y guardarlas. Control C, Control V. Ahora en contactos voy a guardarme un vector de objetos de tipo contacto. Entonces volveré aquí arriba y vamos a crear el vector. Por ejemplo, let contactos, le vamos a indicar que es un vector para que se entienda bien. Y luego vamos a través de un bucle for a recorrer la matriz de datos, y esta matriz de datos me la devuelve la función getValues de obtener datos. Entonces, aquí se debe tener en cuenta que me está devolviendo todos los datos de la hoja de cálculo. Si vuelvo al navegador, aquí puedo comprobar pues, que me va a devolver todo esto. Entonces, como los datos están a partir de la fila 2, pues aquí, en este caso, vamos a empezar con un let i igual a 1, ya que en la matriz todo empieza por el índice 0. Entonces, al poner índice 1, lo que pretendo es empezar por la segunda fila. Entonces, aquí haré un i menor que datos.length. Esto es la cantidad de filas que tendrá la matriz de datos. Y finalmente, i más más. Entonces, ahora empezando por la segunda fila, lo que haremos será lo siguiente. Crearemos un objeto de tipo contacto que será igual a lo siguiente. Primero, el campo nombre hará referencia a datos de la fila i y el índice 0. Es decir, aquí por cada una de las pasadas por el bucle, que será cada una de las filas, me voy a ir guardando cada uno de los campos. El nombre está en la primera columna, pues la fila actual, columna 0. Esto lo voy a copiar porque lo voy a repetir en cada línea. A continuación, apellidos. Los apellidos estarán en la fila actual y índice 1, que será la segunda columna. Luego, por ejemplo, pues el índice 2 será el correo, el índice 3 será el teléfono y el índice 4 será la imagen. Entonces vamos a hacer lo mismo para cada uno de esos campos. Luego tendríamos correo y aquí sería el 2. Luego pondremos telf y aquí sería el 3. Imagen sería el 4. Y además, para trabajar de forma más práctica, incluso voy a incluir la fila. Voy a poner un campo que se llame fila. Esto se corresponderá realmente con el número de la fila donde está ese contacto dentro de la hoja de cálculo de Google Sheets. Entonces, en este caso será i más 1. Importante entender por qué aquí ponemos ese más 1. Esto lo que implica es que el contacto que esté en la segunda fila, este de aquí, realmente es el primer contacto, pero está en la fila 2. Entonces debemos tener en cuenta que la matriz de datos empieza por el índice 0. Por lo tanto, esta fila tendría índice 0. Esta tendría índice 1. Esta tendría índice 2. Entonces, cuando tengo el índice 1, realmente es la fila 2. Por eso hacemos el i más 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos a volver. Y una vez tengamos creado el contacto, lo que haremos es añadirlo a el vector. Entonces hacemos un contactos.push añadiendo el contacto. Entonces esto se hará por cada una de las filas de la hoja de cálculo a partir de la segunda. Y una vez termine el bucle, pues ya podemos hacer un return de contactos. Y con esto tendríamos una función
que me extrae de esa hoja de cálculo los contactos y me los transforma en un vector de objetos de tipo contacto. En cada uno de esos objetos tendremos los campos que podemos acceder a través de su nombre y además sabremos en qué fila de la hoja de cálculo se encuentra. Y algo muy parecido vamos a hacer para extraer columnas. Aquí haremos let columnas, también vamos a poner que es un vector y aquí lo mismo, vamos a hacer un bucle for y lo único que vamos a hacer aquí en este caso va a ser analizar la primera fila, porque realmente esta función y esta están obteniendo los datos del mismo objeto, que es el objeto que nos devuelve el getDataRange. Por lo tanto, aquí vamos a recorrer únicamente la primera fila, datos de 0.length, finalmente y más. Entonces, por cada una de las celdas que encontremos en esa primera fila, pues haremos un columnas.push y en este caso, pues datos de 0, porque solo queremos la primera fila y luego el índice i. Entonces, de esa primera fila iremos cogiendo uno a uno a través de este bucle, pues los nombres que hay en esa primera fila. En la primera pasada guardará nombre, luego apellidos, correo, teléfono y todos los que hayan a continuación. Y una vez los tengamos todos, es decir, una vez el bucle haya terminado, vamos a añadirle la columna de opciones que la tenemos en la tabla de nuestra aplicación web. Entonces, finalmente haremos un columnas.push y vamos a añadirle de nombre opciones. Y una vez lo tengamos todo, pues ya podemos hacer un return de columnas. Y con esto tendríamos la información de los contactos y la información para crear la cabecera. Entonces, si bajamos hacia abajo, aquí en nuestra función crear tabla contactos correctamente, pues ya tenemos aquí el vector de contactos y el vector con los nombres de columnas. Y una vez tengamos esto, pues ya vamos a pasar a crear la tabla. De hecho, esto lo vamos a cortar, ya que lo teníamos hecho, y lo vamos a pegar aquí. Creamos la tabla y le ponemos un ID. Y ahora ya creamos la cabecera y la agregamos a la tabla. Para ello vamos a crear una función que se llame pues, crear header tabla. ¿Y qué le pasaremos a esa función? Pues realmente le vamos a pasar las columnas. Y aquí directamente pues, podemos poner ya el nombre de la función, crear header tabla y le vamos a pasar las columnas. De hecho, vamos a copiar la cabecera y la vamos a crear aquí abajo. Function. Bien, y este código también lo teníamos ya hecho, podíamos reutilizarlo. De hecho, vamos a ir aquí y vamos a extraer las funciones que podamos reutilizar. Por ejemplo, esto sería lo primero que haríamos. Crearíamos el elemento TableHead, que es la cabecera. Luego podríamos extraer esta función de aquí, que era el estilo de esa cabecera, control X, y lo pegaríamos aquí. Vamos a ir quitando comentarios, ya que todo esto lo hemos explicado. Lo siguiente sería crear la fila. Esto también lo hacíamos aquí, control X. Lo vamos a pegar. De hecho, aquí sí que voy a poner un comentario. Creamos fila del header de la tabla. Y ahora sí agregamos las columnas. Agregamos columnas. Aquí, tal y como lo teníamos antes, hacíamos un bucle y luego ya añadíamos la columna de opciones. Pero como ahora realmente ya tenemos un vector con todas las columnas, pues no hace falta separarlo. De hecho, podríamos hacerlo mucho más simple a través de un for each. Ya que tenemos en la variable columnas cada una de ellas, podríamos hacer for each. Y por cada columna haremos lo siguiente. Abriremos unas llaves. De hecho, este código es muy parecido al que tenemos arriba. Podríamos incluso copiarlo, control C, y pegarlo aquí dentro. Y aquí la única diferencia es que el celda.textContent no accede a una posición de la matriz, accederá a la columna, que realmente es cada uno de los elementos que estamos recorriendo dentro de ese for each de columnas. Queda un código mucho más intuitivo. Y finalmente, pues agregamos fila al header. Agregamos fila al header. Esto también lo teníamos aquí arriba. De hecho, lo podríamos cortar, control X, y lo pegamos aquí. Y en último lugar voy a hacer un return para poder añadirlo desde la función principal a lo que sería la tabla header. Entonces con esto tendríamos separado lo que es la creación del header de la tabla. Ahora deberíamos hacer lo mismo, pero para crear el body de la tabla. Para ello crearemos una función que se llame crear body tabla. Y aquí vamos a pasarle cada uno de los contactos que tendrá esa tabla. Entonces ahora si subimos hacia arriba, toda esta parte ya la puedo quitar, el header de la tabla. La parte de agregar la celda de opciones también la puedo quitar. Y finalmente agregar la fila al header de la tabla. Y esto realmente lo podemos hacer todo en una instrucción. Como crear header tabla me devuelve esa primera fila que ya he creado, pues directamente puedo hacer un happen child. De hecho voy a copiar esto, control C. Lo voy a pegar aquí arriba y ya puedo quitar esta línea. Entonces con esta única línea pues creamos el header de la tabla y lo añadimos a la tabla. Ahora vamos a hacer algo muy parecido. De hecho podríamos copiarlo. Control C y Control V, pero para el cuerpo de la tabla. Entonces aquí, en vez de crear header tabla,
sería crear body tabla, que será la que programaremos ahora. Y como parámetro no pasaremos columnas, pasaremos contactos, que es el vector de objetos de tipo contacto que he creado antes. Y la instrucción esta que tenemos aquí también la vamos a reutilizar. Tenemos un control X para quitarla y será la primera que pongamos aquí en crear body tabla. Y ahora lo bueno de tener separados los contactos en un vector de objetos es que podemos hacer lo mismo de antes. Podemos hacer un for each de cada uno de los contactos. Me voy a guardar cada uno de los contactos de ese vector en la variable contacto y ahora dentro de las llaves insertaremos cada uno de esos contactos. Una vez los tengamos todos, haremos un return de el body de la tabla. Y ese body de la tabla, como digo, será el que se añadirá a través de HappenChild a la tabla principal. Con esto añadiremos la cabecera y con esto añadiremos el cuerpo. Entonces ahora vamos a volver abajo y vamos a crear una fila en esa tabla por cada uno de los contactos. Entonces aquí también vamos a reutilizar código. Lo primero que haríamos sería crear la fila, letFila, igual a document, create element, tr. Y ahora aquí si volvemos a la parte superior, teníamos un bucle for doble para recorrer cada uno de los contactos y de cada contacto cada uno de los campos. Entonces, en primer lugar agregábamos cada uno de los campos y luego si coincidía que era la quinta columna, hacíamos algo distinto, ya que en ese caso era una imagen y debíamos aplicar un estilo distinto. Y finalmente agregamos los botones. Entonces, a mí este código realmente no me gusta nada cómo ha quedado, porque aunque esto esté comentado y aquí lo explique, pues no es un código muy intuitivo. Un código bien escrito realmente se debe entender sin poner ni siquiera comentarios. Entonces esto lo vamos a cambiar bastante y lo que haremos será crear cada una de las celdas del contacto de forma individual. Para ello vamos a bajar aquí abajo. Por ejemplo, let celda nombre será igual a crear celda y le vamos a pasar el campo de ese contacto. Como ahora es un objeto, pues podemos hacer contacto.nombre y accederemos al nombre de ese contacto. Entonces esto lo vamos a hacer igual para cada una de las celdas. De hecho podríamos copiar, en este caso, celda apellidos, luego celda correo, luego celda telf. Estas tienen una estructura común, pero luego tengo la celda de la imagen, que esta es un poco distinta. Aquí en este caso crearemos una función que se llamará crear celda imagen, ya que la estructura no va a ser la misma. Y haremos lo mismo, contacto.imagen. Estos nombres, además los debo cambiar, aquí será apellidos, aquí será correo y telf. Debéis tener en cuenta que estos nombres deben ser idénticos a los que hemos creado aquí arriba, estos de aquí, ya que a partir de ahora estamos trabajando con este objeto que hemos creado. Y finalmente, bajo de todo, pues vamos a crear la celda botones. Let celda botones y lo mismo, tendremos una función crear celda botones. Y en este caso le pasaremos el objeto contacto, que tendrá toda la información de ese contacto. A continuación, pues agregaríamos las celdas y en último lugar, pues cuando tengamos todo, agregamos la fila. Entonces aquí sería un tablebody.HappenChild, la fila. Y aquí pues sería pues fila.HappenChild, en primer lugar pues el celda nombre y luego haríamos lo mismo pues para cada una de las celdas. En total son 6 celdas, sería celda apellidos, celda correo, celda teléfono, celda imagen y celda botones. Creamos las celdas. A ver, esto lo he hecho así separado para que se entienda mejor el proceso, pero realmente no haría falta crear las variables. Yo podría hacer el HappenChild incluyendo en vez de la variable la función que tengo aquí. Pero bueno, para que se vaya entendiendo mejor, de momento lo dejo así y luego ya lo cambiaré. Entonces ahora lo siguiente sería crear estas 3 funciones. Crear celda imagen y crear celda botones. Entonces vamos a bajar aquí abajo y vamos a crear esas 3 funciones. Función, la más simple es crear celda, que es común para el nombre, apellidos, correo y teléfono. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a pasarle como atributo dato, ya que puede ser cualquiera de ellos. Y esta función realmente sería muy simple. Podríamos hacer un let celda igual a document, create element, como es una celda de una tabla, td, a continuación celda.textContent y le pasaremos ese dato. Ya sé que es muy poco código y puede que haya gente que no le guste tener que escribir una función específicamente para esto, pero bueno, creo que así puede quedar todo más claro. Luego haremos lo mismo para crear la celda de la imagen. De hecho voy a copiar, control C, control V, crear celda imagen. Entonces aquí realmente ese parámetro será la URL de la imagen, por ejemplo voy a poner ruta imagen. La primera fila la podríamos mantener y luego el resto incluso lo podríamos copiar de aquí arriba, porque esto ya lo teníamos hecho.
Lo vamos a copiar, control C, y lo vamos a pegar aquí. Y aquí lo único que debemos cambiar pues es que no accedemos a un campo de la matriz, sino que ya tenemos la ruta de la imagen en una variable. Y como podéis comprobar, pues aquí también es mucho más fácil de leer así que accediendo a través de los índices a un campo de una matriz. Bien, y finalmente teníamos crear celda botones, que de hecho aquí podemos reutilizar bastante código. Aquí la diferencia es que crear celda botones pasamos el número de la fila y datos contacto. Lo bueno es que ahora, cuando creamos la celda de los botones, le pasamos el contacto y dentro de ese contacto ya lo tenemos todo. Tenemos cada uno de los campos y además la fila. Entonces en esta función pues vamos a poner ahora pues, como nombre contacto. Únicamente necesitamos un parámetro, ya que dentro de ese parámetro lo tenemos todo. Y lo bueno de esto es que ahora directamente el abrir modal modificar contacto ya va a funcionar bien porque no le estoy pasando un vector, sino que le estoy pasando un objeto. Entonces ahora aquí simplemente le voy a pasar el contacto. Y a borrar contacto, como realmente lo que quería era el número de la fila, pues le pasaré contacto.fila. Y nada, con esto ya tendría lo que es la creación del body de la tabla. Estas 4 primeras celdas se crean de forma común, luego tenemos la celda de la imagen y la celda de los botones. De hecho, luego la celda de los botones incluso la vamos a refactorizar para poder reutilizar código tanto en tarjetas como en la tabla. Pero bueno, de momento lo dejamos así, ya volveremos luego más adelante. Y ahora aquí, para no tener tanto código, como supongo que ya se entiende bien cuál es el proceso, pues directamente vamos a cortar, control X, y vamos a pegar en cada uno de los campos, control V. Entonces esto lo podríamos quitar. Y con esto ya queda una función mucho más corta. Por una parte tenemos el body de la tabla y por otro el header. Entonces ahora podemos subir hacia arriba y toda esta parte del body la podemos quitar. Body de la tabla, todo fuera. Y esta instrucción, pues realmente la estamos haciendo aquí. Estamos añadiendo el body de la tabla. Simplemente nos faltaría el estilo, que realmente es esta fila de aquí. Y finalmente, pues agregar la tabla a la página. Pues esto lo podemos quitar también. Y al final, pues ya tenemos refactorizada la función crear tabla contactos. Bien, y una vez hemos terminado con la tabla, vamos a ir ahora a el archivo de tarjetas. Entonces ahora realmente toda esta parte ya la hacemos a través de la función extraer contactos. Por lo tanto, ya no es necesario hacerlo de este modo. Lo primero que haremos pues, es extraer los contactos, extraer contactos. Aquí, para que se lea mejor, pues aquí vamos a poner datos, no obj. Declararemos una variable que se llame letContactos y aquí es donde guardaremos pues, el vector de objetos de tipo contacto. Extraer contactos. Entonces ahora este bucle ya no nos haría falta y podríamos hacerlo de la siguiente forma. Pues por cada contacto agregamos una tarjeta. Entonces contactos.forEach, nos guardamos el contacto actual en la variable contacto y hacemos un tarjetas.happenChild y en este caso pues crear tarjeta. Vamos a cambiarle el nombre, de hecho no vamos a poner crear tarjeta, vamos a poner crear contacto tarjeta. Copiaremos. Y como parámetro, aquí ahora le pasamos el contacto. Y con esto ya lo tendríamos. Guardamos el vector de objetos de tipo contacto, recorremos ese vector y por cada uno de ellos lo que hacemos es añadir una tarjeta. Esa tarjeta es la que me devuelve la función crear contacto tarjeta, que es esta de aquí. Y aquí realmente no voy a poner tarjeta, ya que no es tan significativo, voy a poner contacto. Entonces lo vamos a cambiar también aquí. Contacto, aquí también. Y aquí también como contacto. Luego aquí igual, contacto. Y luego lo mismo en los botones. Aquí ya no es índice, es fila. V. Ponemos fila y fila. Aquí lo mismo. Y aquí el botón de modificar, como habíamos dicho antes, ahora abrir modal modificar contacto, únicamente le vamos a pasar el contacto como tal, ya que a partir de ese contacto lo podemos extraer todo. En modales, vamos a poner también aquí contacto y lo modificaremos en cada uno de los campos. Y además aquí la función modificar contacto hará referencia a contacto punto fila. Vamos a volver a tarjetas de nuevo.
Aquí lo mismo, fila. Y finalmente, pues aquí también. Control V y Control V. Y esto realmente lo estoy haciendo porque quiero reutilizar las funciones para crear los botones de cada contacto, ya que los botones quiero que funcionen igual independientemente de si es una tabla o es una tarjeta. Por lo tanto, estas tres funciones las voy a coger, las voy a cortar, Control X, y voy a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, botones contacto. Y aquí es donde voy a incluir esas tres funciones. Entonces, a partir de ahora no va a ser ni tarjeta ni tabla como lo teníamos. Va a ser crear botón info, contacto. Crear botón borrar, contacto. Y crear botón modificar, contacto. Entonces, ahora al haber cambiado estos nombres, pues en tarjetas también los deberé cambiar. Aquí lo mismo. Crear botón info, contacto. Control C, Control V y Control V. Y además ahora vamos a volver al archivo de tablas y aquí en la función crear celda de botones realmente lo que voy a hacer es llamar a esas otras funciones. Entonces todo esto lo voy a quitar y lo que haré será celda, happen child y lo único que haré aquí será utilizar esas funciones que crean los botones. Entonces voy a volver aquí y voy a hacer lo mismo. Control C y Control V, crear info. Aquí además el contacto lo recibimos como parámetro, entonces no hay ningún problema. Luego el de borrar, hacemos lo mismo, Control V. Y finalmente el de modificar. Y con esto queda una función mucho más corta y además siempre que queramos modificar el estilo de un botón lo podemos modificar desde aquí y se aplicará ese mismo estilo tanto a los botones que tenemos en la celda de la tabla como los botones que tenemos en la tarjeta de contacto. Bien, y se me olvidó algo importante y es que debo incluir también ese archivo. Y aquí vamos a duplicar la línea y en este caso pues vamos a llamarle botones contactos. Es sin la S. Ahora sí podemos guardarlo todo. Vamos a hacer un class push. Volveremos al navegador. Actualizaremos tanto el proyecto como la web. Haremos clic en mostrar contactos. Y como podéis comprobar, los contactos me aparecen de forma correcta. Si por ejemplo edito este contacto y le pongo el teléfono todo a unos y modificamos, lo modifica correctamente. Si por ejemplo elimino a este segundo contacto, lo elimina y me vuelve a mostrar los contactos en tarjetas. Y si por ejemplo hacemos clic en mostrar contactos tabla, me muestra la tabla. Y ahora, como podéis comprobar, además también hemos añadido el botón de más info. Si por ejemplo ahora hacemos clic en el de editar, ahora sí que me rellena de forma correcta los datos de ese contacto. Si por ejemplo le cambio el nombre y le pongo este nombre de aquí y modifico, se ha modificado correctamente y por defecto, como podéis ver, me muestra los contactos en tarjetas. Pero como podéis ver, funciona de forma correcta tanto en modo tabla como en modo tarjeta. Si por ejemplo añadimos 5 contactos adicionales, me los ha añadido. Si bajamos hacia abajo, pues podemos comprobar que tenemos más contactos. Si por ejemplo en modo tabla también borramos por ejemplo el primer contacto, lo borra sin ningún problema, podemos volver a mostrar la tabla y todo está funcionando de forma correcta. Y en último lugar, pues teníamos la opción de crear un contacto nuevo donde poníamos nombre, apellidos, correo y teléfono. Pero en este caso todavía no podemos añadir una imagen. Esto ya lo dejaremos para el siguiente vídeo. Y ahora para finalizar, como siempre, pues vamos a crear un nuevo commit. Volveremos a Visual Studio Code. Haremos un git add git status, git commit. Y en este caso es el vídeo 26, curso gas avanzado. Finalmente haremos un git push origin main. Bien, y nada, con esto terminamos ya con el vídeo.